En realidad he venido a la residencia un poco como para ponerme en orden qué es lo que tengo, porque mi manera de estar en la literatura es un poco ecléctica. Yo no me veo solamente como alguien que escribe. Eh, a mí me gusta mucho tirar puentes transversales, crear eventos o, no sé, o situaciones culturales literarias. Eh, Me gusta enseñar, me gusta compartir, me gusta escribir reseñas, escribir temarios de cursos. Entonces era un poco para acordarme tiempo para mí misma y decir, ok, ¿en qué punto estoy de mi vida literaria? Porque no puedo tener un batiburrillo tan grande, ¿no? Y como justo hice la edición y la compilación de un libro de relatos migrantes, bueno, hay que continuar a darle visibilidad a eso, pero también qué otro proyecto iba a hacer. Entonces, antes de enfrascarme en la edición de un libro que voy a editar de una autora venezolana, dije, me voy a ocupar de mi propia escritura. Entonces, para mí era un regalo hacerme esta estadía, hacerme a mí misma esta estadía en la residencia. Pararme un momento, alejarme del mundanal ruido, pero no mucho porque me da terror esas residencias alejadas en una montaña o en alguna parte. Gijón es una ciudad preciosa, ya la conocía, y bueno, y la residencia Gijón me pareció una evidencia. Es el mar, que para mí es fundamental, y el hecho de estar sola sin estar sola, tener el espacio, el tiempo, tener mi cuarto propio, que es inmenso y es súper agradable, y bueno, y tener el tiempo de poner en orden mis proyectos, ¿no? Mi proyecto es ese, en francés se llama una nouvelle, que es una novela corta, que tenía ahí un poco parada, y eso es lo que estoy trabajando ahora. Llevo 2 días acá por ahora y eso es lo que estoy haciendo, dividiendo el tiempo entre es estructurar esa novela y acomodar el borrador y en los proyectos que tengo con la migración.